Buen día a todos, muchas gracias por venir, por acompañarnos. En primer lugar, muchas gracias a la Embajada de México y a su representante aquí por albergarnos una vez más en su casa, siempre con tanto cariño y bueno, y la verdad que muy cómodo el lugar y muy agradable. Quiero agradecer especialmente a quienes me acompañan hoy en la mesa. Voy a empezar por la derecha con el señor decano de la Facultad de Medicina, eh, quien siempre nos ha respaldado del primer momento, ni hablar. Está quien lo precedió en el cargo, el exdecano Fernando Tomasina, que fue el primer impulsor de ECO en Uruguay, así que aprovecho pocas veces que lo veo a los dos juntos y en público. Muchísimas gracias a los dos por permitir que ECO haya llegado hoy hasta donde está. Nos acompaña también Alejandro Marnies, de Cancillería, por supuesto el director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Mariano Berro, quien ya ha confiado en ECO en 2 oportunidades y que nunca el gracias es suficiente para decírtelo. Te lo he dicho muchas veces personalmente, Mariano, pero bueno también que quede dicho en público y grabado como están grabando los muchachos. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que diga algunas palabras antes de empezar con la actividad de finalización de este proyecto ECO. Empezamos por los locatarios, si les parece bien. Muchas gracias. Antes que nada, bienvenidas, bienvenidos. Es para nosotros un gusto ser parte de todo esto y sobre todo pues, recibirlos aquí en su casa, que es la Casa de México. Hoy hablo en representación del embajador Barceló, quien con algo de suerte podrá acompañarnos un poco más tarde. Tenía un evento ya previamente programado, por eso no está aquí, pero les manda un muy caluroso saludo. Y bueno, pues en 2020 las instituciones responsables de la gestión y administración del Fondo Conjunto de Cooperación establecido en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Uruguay resolvieron establecer el Fondo COVID-2020. Y debido a la emergencia internacional derivada por la pandemia, se destinaron los remanentes del fondo para iniciativas en materia de salud que dieran prioridad en atender aquella emergencia. Uno de los principales proyectos fue el implementado por el doctor Henry Cohen, que hoy es el que concluye. En el proyecto ECO de la Facultad de Medicina del UDELAR se desplegaron una serie de actividades ad hoc con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades del personal de salud en el manejo de los pacientes bajo sospecha clínica o confirmados de coronavirus, en el ámbito hospitalario y ambulatorio. Se mejoraron esquemas de prevención y contención de la infección en el escenario de la nueva normalidad derivada de la pandemia y sus consecuencias en meses subsiguientes. Asimismo, fue con el apoyo de este fondo que el proyecto pudo apoyar en la coordinación entre los equipos del primer nivel de atención y las organizaciones sociales, efectores, referentes comunitarios, agentes comunitarios en salud y otros recursos que contribuyen día a día al abordaje integral para la respuesta de la enfermedad en el contexto extra e intrahospitalario, desde las áreas de infectología y epidemiología hasta en perspectivas como la salud ocupacional e incluir de manera transversal el enfoque de psicología médica y la atención emocional de los casos y situaciones sociales. El tránsito a la nueva normalidad implicó a todas las especialidades médicas aumentar su nivel de interacción física con nuestras poblaciones y para esto fue y sigue siendo necesario actualizar conocimientos y capacidades para atender este nuevo contexto, así como para fortalecer la autoconfianza de los profesionales para potenciar su seguridad y efectividad. Con todo esto, reconocemos que el Fondo Conjunto es uno de los pilares de la relación bilateral, instrumento por medio del cual ambos países sustentan financieramente la instrumentación de acciones y proyectos de cooperación técnica y científica en áreas prioritarias y estratégicas, a fin de obtener resultados y beneficios compartidos para ambas naciones. El proyecto ECO ha tendido redes latinoamericanas para divulgar conocimiento y fortalecer las capacidades de los equipos de salud, desde aquellas establecidas con sus pares en México para cuidados paliativos entre febrero de 2017 y abril de 2018, hasta los establecidos durante esta etapa del proyecto para combatir específicamente los estragos negativos de la pandemia. Por ello, nos congratulamos por los resultados obtenidos a lo largo de este camino. Esperamos que se pueda fortalecer la cooperación entre ambos países a través de ECO y que llegue a expandirse el catálogo de herramientas para prestar mejores servicios de salud
a nuestras poblaciones, principales recipientes y en última instancia beneficiarios de este tipo de acciones. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ustedes. Le voy a pedir al amigo Miernes de Cancillería que también nos acompañe con algunas palabras. Muchas gracias, doctor Cohen. El saludo a Andrés Ruiz, jefe de Cancillería de la Embajada de México, Mariano Berro, director ejecutivo de la AUSI, el doctor Miguel Martínez, decano de la Facultad de Medicina, y por supuesto al doctor Henry Cohen, que es el alma mater, la cara visible del proyecto ECO, por más que él siempre lo destaca, que es todo un equipo de gente que está atrás de este proyecto. Como decía Ruiz, la cooperación con México tiene un elemento fundamental, que es el Fondo de Cooperación entre Uruguay y México, que se dedica, tiene una asignación presupuestal que permite la aplicación de esos fondos a proyectos acordados por las agencias de cooperación de ambos países de acuerdo a las prioridades estratégicas establecidas. Y parte esencial de eso ha sido la aprobación de 2 oportunidades de fondos para el proyecto ECO. Especialmente en el marco de la pandemia se vio la necesidad de aplicar todos los recursos necesarios para el combate a la pandemia, y de común acuerdo ambas agencias de cooperación decidieron aplicar los fondos remanentes a ese momento del fondo para el proyecto ECO. Estoy seguro que en el momento del lanzamiento lo que se decía del proyecto era que iba a permitir fortalecer los equipos médicos, capacitar para identificar exposición a riesgos biológicos y colaborar en distintos aspectos vinculados al COVID-19 y la salud mental y laboral. Estamos seguros que esos objetivos se han cumplido plenamente a partir del liderazgo, por supuesto, del doctor Cohen, así que bienvenido sea este final de este proyecto bien llamado Salud Centrada en las Personas, más allá de la pandemia, que esa siempre ha sido la característica del proyecto ECO, el democratizar, robando palabras del doctor Cohen, democratizar el acceso a la salud y desmonopolizar el acceso al conocimiento. Así que felicitaciones por el trabajo bien hecho. Miguel. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí. Buenos días a todos. En primera instancia, realmente es un placer para mí poder estar en esta instancia, que además es tan de entre casa, ¿verdad? Yo creo que, sin duda alguna, el proyecto ECO de por sí fue una iniciativa inteligente e interesante, pero creo que se hizo imprescindible por el proceso que tuvimos que vivir todos, ¿verdad? Entonces, aquello que de alguna manera la propia pandemia mostró el valor que podía dar, y el valor y todo lo que podía dar, y el cambio, porque nos cambió a todos la orientación que teníamos desde una orientación, es decir, la posibilidad de acceso desde todos los lugares del país, sin salir de nuestra casa, de herramientas que nos permitieran irnos adaptando al proceso con sus cambios. Yo, en lo personal, realmente aprendí muchísimo, y aprendí muchísimo porque realmente como herramienta fue una herramienta de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, para la Facultad de Medicina, eso fue absolutamente imprescindible. Eso en el marco de un proyecto, de un programa que de por sí es bien interesante, de un programa que nos permite adaptarnos y que nos permite hacerlo en forma relativamente rápida a todos los eventos cambiantes, a todo lo que significa de cambiante que tiene la medicina. Entonces, de alguna manera, como Facultad de Medicina, lo que tenemos que hacer en primera instancia es reconocer en ECO una herramienta fenomenal que sirve y servirá para el desarrollo de los médicos, el desarrollo del conocimiento médico, pero también al propio desarrollo de la salud. En ese sentido, quiero felicitar de verdad a Henry, que ha sido el alma de todo esto, que como dijeron bien, lo empezó Fernando, que tuvo la visión de alguna manera ponerse en este programa, y que bueno, nosotros acompañamos, seguimos y utilizamos fuertemente porque fue la realidad. Desde ese punto de vista creo que bueno, que ECO es algo que además llegó para quedarse, que creo que justamente estimula y tiene que mostrarnos que puede dar realidades y cambios a situaciones nuevas, porque la pandemia fue para nosotros, ni qué hablar, una situación absolutamente nueva, donde una de las grandes herramientas, a mi entender,
todos los que somos médicos sabemos, las cosas cambiaban día a día y uno de verdad se tenía y la posibilidad de tener esa formación con los mejores desde distancia, estando en cualquier lugar del territorio, creo que es algo que todos nos dimos cuenta a lo largo del camino que es algo invalorable y que bueno, y lo que decía al principio que llegó para quedarse, entonces yo me limito a saludar a Henry por su iniciativa, por su trabajo, pero también, como él dice, a su equipo, porque nada de esto se hace sin equipo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy importante reconocer el trabajo de todos y el trabajo de los equipos que están y de la gente que se va incorporando al programa, aportando sus distintos conocimientos. Entonces, esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Y yo aprovecho, aunque fuera de tema, a felicitarte por la pronta finalización de tu decanato, que en momentos tan difíciles pudiste hacer cosas muy importantes, y hay una que no está fuera de tema, porque tú sos el principal impulsor de la continuidad de planes previos y que se ha llegado a finalizar la carrera de doctor en medicina en Paysandú, y eso tiene también filosóficamente mucho que ver con el proyecto ECO. Así que felicitaciones y no sé qué te deparará el futuro, pero te aviso que cuando yo terminé mi cargo de profesor titular hace 3 años, vos dijiste la facultad no te deja ir. Así que probablemente venga alguno y te diga lo mismo, ten cuidado cómo reaccionás, no digas que no te avisé públicamente. Mariano. Bueno, muchas gracias, un saludo a todas las autoridades, a todos los presentes. Muchas gracias, Henry, por las palabras. Y también agradecerle a la Embajada de México por recibirnos acá. Para nosotros, ECO es, aparte de lo importante que es desde el punto de vista científico, del alcance que ha tenido, para nosotros es un medio para mostrar todo aquello que los saberes que tenemos, que se han desarrollado, las capacidades, ponerlas a disposición. Y fue en el peor momento, en el momento de mayor tensión, en el cual no existía una verdad, estaba todo cuestionado. Y eso en el ámbito de ustedes es complejísimo. Y nos tenemos que imaginar lo que es para una persona que está en una policlínica, en un centro de una población rural, cómo se maneja cuando van y le llevan por WhatsApp, mirá que dicen que es tal cosa, cómo resiste el médico, el asistente, la enfermera, quien esté en ese lugar, a toda esa presión que le ejerce la comunidad, en el máximo desconocimiento, entre el cual me incluyo. Entonces, creo que ECO mostró lo que ya venía mostrando antes, pero lo mostró en su plenitud en esa situación, que tal vez fue el mayor desafío para todos en todos los espacios. Entonces, para nosotros, el proyecto ECO tiene esa dimensión. Y aparte, nosotros en la agencia desarrollamos un trabajo que se llama Las Buenas Prácticas de Uruguay en materia de cooperación internacional, que incluye muy pocas cosas. ¿Por qué? Porque primero tenemos limitaciones de cantidad de gente disponible que esté capacitada para poder transferir a otro país, y hasta por una razón de respeto, uno tiene que entregar lo mejor que tiene. Y en esas pocas buenas prácticas tenemos a ECO. ¿Por qué? Porque creemos que es un gran embajador de Uruguay, por el equipo que tiene, por lo que ha demostrado, y porque además lo han adaptado, digo, de su origen a lo que es hoy, lo han ido adaptando, y en ese crecimiento creo que todo el equipo, liderado por Henry, ha tenido un rol fundamental. Así que para nosotros, simplemente con la expectativa de poder seguir acompañándolos, de seguir mostrando lo que es esto y especialmente mejorando la calidad de vida de la gente aquí y en cualquier otro lugar donde podamos, con ECO, trabajar. Muchas gracias. Yo creo que ya se ha dicho todo. Aquí lo importante es que la cooperación sur-sur está dando muy buenos resultados. Y esto es un ejemplo, no solamente un empeño de la cooperación sur-sur, sino es un ejemplo de cómo hacerlo, de cómo servir realmente al bienestar y al beneficio de nuestros compatriotas, tanto en Uruguay como en México en este caso, y además extendiéndose, como sabemos que esto va a ser
hacia el resto de América Latina. Este es algo científicamente muy importante, que tendrá que recibir el impulso general de todos para que no solamente dentro del programa ECO, sino después, ya en la apertura que tendrá que haber para que esto siga adelante, esperemos mejores resultados todavía, una amplitud mayor. Eso es lo que, bueno, el empeño de la UDELAR y el empeño de una serie de instituciones, claro, comandadas por Henry, hemos logrado cosas formidables y las vamos a seguir logrando. Muchas gracias por su gentileza y por haberme aguantado hasta ahora. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, a quienes me acompañaron en el estrado. Vamos a empezar entonces a hacer el informe final como corresponde a esta reunión. La verdad que fue un gusto que viniera señor embajador, Mariano, Viernes y señor decano. Por supuesto que sé que están muy ocupados y que si no se pueden quedar lo vamos a entender perfectamente bien. Para ECO la cooperación internacional ha sido fundamental, ha sido uno de verdad de los principales factores que nos permitió llegar a donde estamos y también a los que apostamos para el futuro, y sabemos que vamos a seguir contando con el apoyo de ustedes. Así que gracias por lo que pasó y gracias por lo que vendrá, y entonces vamos a empezar. Elisa. Bueno, como ya dijeron los representantes que me acompañaron en la mesa, este proyecto nace de un proyecto anterior gracias al apoyo de AUSI en una presentación pública que hubo hace ya algunos años, que fue, creo, Elisa me corregirás, pero creo que fue el único proyecto aprobado de la Universidad de la República, lo cual significó un gran desafío para nosotros y que lo llevamos adelante, y fíjense, durante 2 años prácticamente, entrenando más de 900 profesionales dedicados a los cuidados paliativos de México. Fuimos allá un par de veces con todo el equipo, ellos vinieron acá, tuvimos intercambios, por supuesto, de todo tipo, no solo científicos, culturales, en el terreno de la amistad, con relaciones que quedan, ustedes saben, de este tipo de intercambios tan lindas. Hicimos 14 teleclínicas binacionales, siempre sobre cuidados paliativos, 3 rondas de intercambio entre expertos, como les decía recién, y se cumplió con el 100% de las actividades planificadas. Entonces, de este Fondo de Cooperación Uruguay-México, como antecedente, nace la propuesta técnica en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 en junio del 2020, en esa situación de incertidumbre y de dificultades, y gracias a la buena relación que habíamos establecido con AUSI, recibimos el llamado de Mariano Berro para reunirnos, para conversar. Él sabía que ECO de alguna manera estaba tecnológica y técnicamente pronto para colaborar, digamos así, en ese desafío tremendo que era el comienzo de la pandemia. ECO había empezado una semana después de los primeros casos en Uruguay con la primera teleclínica ECO, que primero quería que fuera para el Uruguay, rápidamente se convirtió en latinoamericana. Por un acierto de Elisa, pidió una ampliación de la licencia de Zoom, que lo veníamos usando desde agosto de 2014, porque bueno decir que este año cumplimos 8 años. Y en la primera reunión ya tuvimos 500, después Elisa pidió 1000, y con el conteo que había llegamos a tener a lo largo de 1 hora y media de teleclínica más de 1.300 personas, centros conectados, nunca sabemos cuántas personas son, de 17 países de Latinoamérica, y luego decenas de miles de visiones en nuestro canal de YouTube. Por lo cual, Mariano, enterado de todo esto, nos invitó a esta reunión y planificamos el proyecto, cuyo objetivo general fue fortalecer las capacidades de los equipos de salud en la prevención y contención de la infección por SARS-CoV-2 en el escenario de la nueva normalidad derivada de la actual pandemia y de sus consecuencias en meses subsiguientes. Y bueno, el proyecto fue
interdisciplinario desde, como decimos siempre y lo decimos con mucho orgullo, desde nuestra Universidad de la República, de nuestra Facultad de Medicina, con los 15 personas del proyecto ECO, que lo ven allí, justamente en la puerta de nuestra casa madre, con varias cátedras que también tengo que agradecerles efusivamente el apoyo permanente, la cátedra de enfermedades infecciosas que está con ECO del primer día, porque en la primera semana, en agosto de 2014, se lanzaron 2 teleclínicas y en las 2 tenía que ver la cátedra de hepatitis C y HIV. El Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, el Departamento de Salud Ocupacional y de Psicología Médica, todos ellos representados acá. No voy a leer la larga lista de las personas a quienes le estamos muy agradecidos, pero ustedes, cada uno de ustedes sabe que es así. Elisa, te paso la palabra. La tecnología, con este me va a preguntar. Gracias. Sí, no, acá. No. Bueno, buenos días. Mi rol es breve, simplemente introducir en qué consistió el proyecto que realizamos en estos 2 años, para que después vengan aquí los verdaderos artífices, que son los docentes y los profesionales expertos que están acá presentes de las 4 cátedras, para explicar el trabajo realizado concretamente y cuáles fueron los productos de todo el esfuerzo en estos 2 años. Estos son los objetivos específicos que nos planteamos en torno a ese objetivo general que buscaba fortalecer las capacidades de los equipos de salud en la situación de pandemia. Nos reunimos virtualmente en aquel momento, recuerdo haberlos llamado a los que están acá por teléfono en primera línea de batalla, me atendieron para darme algunas ideas de cómo íbamos a construir este proyecto. En ese momento estábamos en junio de 2020, cuáles iban a ser esos objetivos específicos construidos interdisciplinariamente, y gracias a la confianza mutua, al relacionamiento establecido previamente, pudimos hacer todo eso con conversaciones muy a los saltos, digamos, por teléfono y por videollamadas. Y ahí fue que logramos conformar este conjunto de objetivos específicos que luego con el equipo de AUSI acá presente consolidamos, dimos forma y fue aprobado. Diseñar, ejecutar un programa de formación y fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud en todos los niveles de atención para la respuesta a la enfermedad desde el área de infectología y epidemiología, el fortalecimiento de capacidades específicamente orientadas a equipos de salud de primer nivel de atención, la coordinación entre los equipos de primer nivel y las organizaciones sociales y otros agentes comunitarios, la formación para tecnólogos de salud ocupacional y personal de la salud vinculado al área de salud ocupacional, la identificación de la exposición a diferentes factores de riesgo sobre lo que en el mundo del trabajo, sobre lo que van a profundizar los profesores, e incorporar de manera transversal a todo esto el enfoque de la psicología médica, lo cual fue un desafío particular para esos especialistas que tuvieron que como meterse como en los intersticios de las discusiones en el momento en que estábamos como digo, con el paper en la mano, tratando de analizar qué era lo que nos estaba pasando desde el punto de vista epidemiológico y bueno, y ellos haciendo el aporte desde la salud mental. Se ve muy poco desde acá, pero bueno, luego en la transmisión y en el registro de esta sesión se va a poder ver bien. Este es un cronograma que en un primer momento lo pensamos para 12 meses. ¿Ah? Esa era la idea del proyecto, ejecutarlo en 12 meses, pero bueno, sucedió algo en el medio que tuvo que ver con las siguientes olas de la pandemia y cómo nos afectó, y eso llevó a postergar la ejecución, pero no solamente fue una postergación, añadimos más productos que no estaban previstos inicialmente y terminamos ejecutando en 24 meses. Y bueno, aquí un resumen de los resultados. Después, al final de la sesión de hoy, nuestro experto en evaluación y monitoreo, profesor José Fernández, va a presentar un resumen del informe de evaluación que presentamos.
pero para que tengan un panorama, realizamos 25 teleclínicas entre agosto de 2020 y mayo de 2022. Nos propusimos unos 2.500 participantes y llegamos a tener identificados 2.039, pero a eso hay que sumarle 8.500 visualizaciones en YouTube en el momento que hicimos este reporte, que era junio de este año. Luego tuvimos una serie de cursos realizados online de forma interdisciplinaria, como decía, realizamos los 4 previstos y produjimos 4 materiales didácticos multimedia que están publicados en nuestro canal de YouTube, en nuestro sitio web. Y algo de eso nos van a contar ahora los profesores. Así que simplemente para dejar registro para que puedan acceder posteriormente, está el sitio web de Proyecto ECO, donde se pueden acceder a estos materiales, y el canal de YouTube de Proyecto ECO Uruguay. Y ahora le vamos a dar paso a las profesoras de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, que nos van a contar concretamente cuáles fueron los productos de esta intervención. Invito a Victoria Frances y Sofía Griot a que se sienten por aquí. Bueno, primero que nada, muchas gracias y saludo a todos los colegas que trabajamos tanto en estos meses juntos. Nosotros somos, bueno, de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y bueno, frente a este nuevo evento de salud mundial que era un agente infeccioso, como sabrán, la verdad que nos tocó muy de cerca generar una cantidad de productos y de pautas y de etcétera, a lo largo de la pandemia. Básicamente lo que hicimos de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas fue 10 teleclínicas, que siempre fueron interdisciplinarias, donde participaron el resto de los equipos hoy decíamos psicología médica, de salud ocupacional y de atención primaria de la salud. Y bueno, ¿y qué fue lo que quisimos como redondear o como abordar en estas teleclínicas? Uno fue intentar actualizar de la mejor manera los nuevos elementos que surgían de esta enfermedad, ¿no? Era una enfermedad nueva, donde al inicio ni siquiera la vía de transmisión estaba bien establecida. Las primeras fotos en las que estamos discutiendo eso, ninguno está con mascarilla, y luego fuimos, ¿no? En las que el tratamiento inicialmente tampoco tenía, no había disponibilidad de vacunas. O sea, ¿cómo fue en 2 años un crecimiento enorme y una cantidad de información disponible a nivel de las investigaciones internacionales, algunas de buena calidad, pero muchas con calidad intermedia y muchas áreas de realmente desconocimiento al inicio? Y bueno, entonces era un poco revisar la evidencia de determinados temas emergentes que fueron cambiando, por supuesto, también cómo nos incidía en la asistencia clínica, la distinta evidencia, y también en la exposición de determinadas estrategias que habían adoptado en otros centros a nivel internacional y nacional, y un poco la discusión de en qué venía eso. Como también es interesante que la evolución de la pandemia nos tocó muy distinto en Uruguay. Nosotros cuando comenzamos esto estábamos al inicio donde prácticamente no teníamos casos, pero después nos pasó que la ola, sobre todo fue en los primeros meses, capaz que a fin del 20, pero sobre todo en los primeros meses del 21, y que también eso atravesó un poco la selección de los temas. Los temas en verdad eran siempre discutidos con todo el equipo y sobre todo surgían de lo que nos parecía, lo que más consultas recibíamos básicamente, o los problemas que identificamos, esto lo tenemos que pautar porque realmente tenemos dudas en el manejo. Y bueno, y la verdad que se abordaron muy distintos. Al inicio, que Mariana la doctora Guirao fue quien lo coordinó, era la situación de embarazo y nacimiento, con todas estas medidas que se habían tomado para evitar las transmisiones hospitalarias.
Y bueno, y cómo esto podía de alguna manera incidir en ciertas obligaciones o derechos que tiene la mujer o bueno, las familias en el momento del nacimiento, pero también con esta mirada de que el virus a su vez era un riesgo para el trabajador de la salud. Entonces, como esto, la perspectiva desde el género, en la mujer trabajadora, embarazada y a su vez personal de salud y bueno, y esto por supuesto en la visión interdisciplinaria, con gran apoyo de psicología médica, salud ocupacional y atención primaria de la salud. Luego iban surgiendo también otros temas, por ejemplo, la incertidumbre de cuánto tiempo se transmite, cuándo es seguro realmente dejar las medidas de aislamiento, cuándo el trabajador puede volver. Sabíamos que el aislamiento genera un impacto directo tanto biopsicosocial, pero también laboral muy fuerte. Estaban diezmados los servicios de salud por muchas personas enfermas. Y bueno, y cómo nos fuimos adaptando a la nueva evidencia respecto a esto. Y bueno, y creo que el gran paso para evitar la transmisión y el control fueron las vacunas, de las cuales hubo 3 teleclínicas distintas de vacunas, en distintos momentos, una al inicio en noviembre del 20, con esta gran incertidumbre sobre si eran seguras, cómo se habían adelantado, qué era la plataforma de ARN. Después ya en la implementación en marzo del 21 teníamos vacunas en Uruguay, y bueno, y cómo iba a ser la implementación. Y luego más al final, sobre septiembre del 21, bueno, la tercera es la vencida, hasta cuándo nos teníamos que vacunar, y capaz que la doctora Frances nos puede comentar sobre todo esto de las vacunas, cómo fue, que creo que de 10 teleclínicas, 3 se concentraban en vacunas. También evidencia la importancia que ha tenido esto en el control a nivel mundial, ¿no? Sí, como decía Sofía, los temas los íbamos generando a medida que venían las consultas a la cátedra y nosotros mismos trabajando en la pandemia un poco nos sentíamos como el termómetro de qué era lo que estaba pidiendo la gente, y creo que destacar eso, la respuesta en tiempo real que dio la Universidad de la República, fue brutal. Tratamos realmente de abordar los distintos temas de los que se estaban hablando, y vacunas fue uno de ellos. Creo que fue una de los cambios brutales que tuvimos en la evolución de la pandemia, y como decía Sofía, pasamos de hablar de seguridad y qué es lo que iba a pasar, a ya la implementación y hablar de ensayos en fase 3, sin conocimiento de lo que iba a pasar todavía en el mundo real, digamos, con datos de efectividad de las distintas plataformas vacunales, a ya hablar al final del año 21, porque nos parece que fue hace muchísimo, pero el año pasado recién estábamos iniciando con esto de las vacunas, a esbozar cuál iba a ser nuestro esquema vacunal o qué es lo que se está hablando en el mundo. Creo también contamos a través de muchos vínculos, como decía Henry hoy, de gente que vamos conociendo en distintas oportunidades de intercambios científicos. Contamos con muchas personas a nivel nacional e internacional que influyeron muchísimo y que nos dieron el apoyo para estas teleclínicas. Así que, bueno, es un poco de las cosas. Vamos a pedirle ahora a la doctora Elizabeth Olavarría. ¿Cómo estás, Elizabeth? Y al doctor Facundo Taboada, del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, que nos van a contar también los principales productos. Brevemente les pedimos una súper síntesis y es lo que están haciendo. Muchas gracias por eso. Adelante. Buen día, mi nombre es Facundo Taboada, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, al igual que Elizabeth, mi compañera. Bueno, vamos a contar un poquito la experiencia. Primero agradecer al proyecto, a la agencia, y bueno, recibirnos acá. Nosotros, para contar un poquito, el equipo coordinador lo formábamos Elizabeth, yo, la profesora agregada Clara Anís, que no pudo estar hoy, y lo primero que hicimos fue intentar convocar también una técnica en otra área, una trabajadora social, Patricia Barot, la licenciada Barot, como para ampliar un poco
nuestras posibilidades y capacidades de comprensión de algunas cosas que estaban sucediendo, como decían las compañeras, en tiempo real. Nos reuníamos todas las semanas prácticamente, los días jueves en general, de manera virtual, para tratar de planificar, pensar, programar, sacar un montón de cosas que pensábamos hacer y que no hicimos, pero bueno. Y el trabajo lo organizamos básicamente en dos grandes ejes, un eje clínico y un eje más de enfoque comunitario. Con un subeje, digamos, por decirlo de alguna manera, que es todo lo vinculado a la telemedicina, que en principio fue una actividad en sí y que luego también se transformó como en una tercera pata, digamos, de las grandes objetivos o trabajos de nuestra cátedra en el marco de este proyecto. Entonces, bueno, no sé, vamos a no entrar en muchos detalles, porque además no tenemos tiempo. Pero, digamos, desde el punto de vista clínico, al principio era clínico, la primera teleclínica fue más bien de orden clínico epidemiológico. Trabajamos con unas compañeras que tuvieron que manejar unos primeros casos que aparecieron en algunas localidades muy pequeñas, y nuestras compañeras médicas de familia fueron las que básicamente organizaron la atención, el seguimiento, el aislamiento. Estamos hablando de un momento que no había testeo, ¿no? Una enorme incertidumbre, miedo, ¿no? Catástrofe. Entonces, básicamente, o sea, fue principalmente el objetivo de esa actividad fue ver un poco cómo fue la organización del punto de una médica de referencia de un área para poder controlar una situación de aparición de nuevos casos de una o de sospecha, ¿no? en esta situación. Luego pasamos sí a una... En general trabajamos con las demás cátedras, con la cátedra de enfermedades infecciosas, por ejemplo, en la segunda lo hicimos, a partir de un caso clínico, y entonces trabajar mucho sobre los criterios diagnósticos, tanto clínicos como paraclínicos, cómo hacer el trabajo ese de seguimiento, aislamiento, casos, aparición de síntomas, ¿no? Y los entornos y los contactos y todo aquello que pasaba en ese momento. Y bueno, después empezó a aparecer el tema del testeo, ¿no? de la generación de los nuevos test en nuestro país. Convocamos a gente de otras facultades, de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur, para trabajar en ese sentido y poder aprender un poco cómo se habían desarrollado y qué implicaban. Y bueno, después seguimos también la línea clínica pensando siempre también un poco en lo no COVID, ¿no? En nuestro trabajo como médicas y médicos de familia, obviamente no es específico, sino que es muy abarcativo, y nos enfrentamos permanentemente a un montón de situaciones, ¿no? Clínicas, y siempre estaba en ese momento donde se había desatendido tanto la atención presencial en todos los centros de salud, en todos los lugares, siempre estaba nuestro temor o certeza no, pero sí la preocupación sobre todas las cosas que se estaban desatendiendo, ¿no? Cuando nosotros teníamos un volumen de pacientes y de situaciones a las que nos enfrentamos permanentemente, y de golpe, ¡pum!, no estaban más. En algún lado estaban, ¿no? Algo estaba pasando lejos nuestro. Entonces, bueno, quisimos prestarle bastante atención a eso también. Y bueno, también centrarnos, por supuesto trabajamos con los compañeros y las compañeras de psicología médica en los sufrimientos en soledad que hubo también, tanto de consecuencias del aislamiento, sobre todo en dos grupos etarios que nos quisimos concentrar, para acotar un poco en la adolescencia y en los adultos mayores, pero también el sufrimiento de la gente común y corriente cuando no podía concurrir a un hospital, no sé, una familia por un parto, pero también por una internación o la muerte a veces en soledad que hubo, y todos los impactos que eso tiene en la salud, ¿no? Entendida como esto que ya sabemos hace más de 50 años, que la salud no es solo biológica, ¿no? Entonces, bueno, también prestándole atención a ese tipo de situaciones. Después una teleclínica muy importante que creo que fue en el mes de noviembre, aprovechando que también ahora estamos en el mes de noviembre, que fue con un título, siempre quisimos ser un poco originales, pero bueno, que la COVID tiene cara de mujer, en el sentido que estamos atravesando una situación donde
primero se podían o se reagudizaban o se aumentaban los problemas vinculados a las violencias, ¿no? A la violencia doméstica, a las violencias basadas en género, pero además una enorme sobrecarga para las mujeres como las personas que llevan adelante los cuidados de todos, ¿no? de toda nuestra población, tanto de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. Y en esa situación de pandemia, de encierro, en ese contexto, con educación a distancia, digamos, todas esas sobrecargas ya sabemos sobre quién cayeron, y nuestra intención fue también un poco reflejar, más allá de la violencia doméstica como problema de salud principal de nuestro país, también la visión de la sobrecarga que implicaba para las mujeres ese momento que estábamos viviendo, ¿no? Como decían las compañeras, esto de que fuera en tiempo real, obviamente, empezamos la primera teleclínica y no sabíamos ni lo que era un paciente con COVID, ¿no? Y terminamos tratando de entender algo, ¿no? Y todo atravesado por una enorme incertidumbre, un avasallamiento de información terrible que tuvimos, ¿no? Durante todo este tiempo, que nos generaba conocimiento y bastante desconocimiento probablemente. Y bueno, la última teleclínica fue, sí, como un poco también encararon las compañeras, vinculado a la vacunación, a las cosas que se aprendieron, las cosas que no se sabían, un poco en ese momento estaba en discusión la vacunación a niños y niñas y adolescentes, y bueno, fue interesante también discutir eso. Y los famosos síndromes post-COVID, ¿no? La enorme bolsa de residuos, donde después fueron entrando muchas cosas que, bueno, digamos, interesante discutirlo en ese momento donde no teníamos claro realmente qué era lo que sucedía. Cortito, tenemos, perdón, me excedí. Cortito. Bueno, buenos días, agradecerles la oportunidad del encuentro. Yo soy Elizabeth Olavarría, como Facundo, profesora adjunta del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria. Y bueno, Facu ya habló un poco de lo que fue para nosotros la experiencia de llevar la parte más, entrecomilladamente, clínica en este proyecto. El otro eje en el que nosotros trabajamos fue el eje sobre comunidad o con comunidad, que yo creo que como tenemos muy poco tiempo y para resumirlo voy a elegir compartir con ustedes mis impresiones sobre lo que nos aportó. Y creo que en esto, voy a hablar por mí, pero creo que por mis compañeros también, fue además un inmenso privilegio esto de sentir que se encarnaba el proyecto en desmonopolizar y democratizar los conocimientos. Nosotros el trabajo con la comunidad no solo nos permitió el diálogo con otras disciplinas, más claro, más allá incluso más allá de lo que entendemos tradicionalmente o clásicamente como área salud, para trabajar en área social. No solamente eso, sino que tomamos contactos con saberes de las personas. La universidad trabajó con la gente, no para la gente. Y poder hacerlo en este proyecto y en medio de una pandemia donde estábamos todos aislados fue una experiencia hermosísima, en la cual el feedback que recibimos y la participación de las personas, nosotros en los ejes que trabajamos de comunidad, trabajamos puntualmente ferias vecinales, ollas populares en el primer momento, trabajamos también con instituciones educativas, trabajamos con usuarios, con usuarios en general. Y tomar contacto con dimensiones como, por ejemplo, cuando trabajamos en ferias vecinales con las relaciones y los vínculos que adquieren las personas en medio de una situación pandémica con el medio ambiente, y pensar cómo trabajar desde la medicina y desde la práctica, y en esto de enfrentarnos a esto con esas aristas, fue una experiencia, un privilegio, absolutamente un privilegio. Y creo que nos ha dejado mucho a todos, que bueno, se puede ver en los productos que hay de la ECO. Muchas gracias. Y bueno, ahora le pedimos a Nurit y Fernando del Departamento de Salud Ocupacional que por favor presenten una cantidad de productos asociados que ahora son de salud ocupacional. Buenos días a todos, señor embajador
Es un privilegio estar en esta Casa de la Cultura. Para nosotros fue una oportunidad más de interactuar con distintas disciplinas frente a un fenómeno complejo como han expresado todos los compañeros anteriormente. Sin duda que la complejidad de la pandemia se extendía más allá del fenómeno biológico infeccioso, digamos, y repercutió en distintas dimensiones de nuestra sociedad. Y para nosotros la oportunidad de poder interactuar con las distintas disciplinas fue realmente de mucha riqueza para todos. El eje de nuestro aporte desde la salud ocupacional sin duda tenía que ver con la prevención en el personal de salud en particular, pero también de otros colectivos de trabajadores, en la medida que el mundo del trabajo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia y que repercutió a nivel internacional, pero también a nivel nacional, en lo que es la economía y el funcionamiento social. Por eso, en la medida que la economía empezaba a funcionar, también había demanda en cuanto a cómo trabajar y en qué condiciones trabajar durante la pandemia, que aseguraran el bienestar y la salud de los propios colectivos de trabajadores. Y esa fue una preocupación desde el inicio que como departamento entendíamos podíamos aportar a la reflexión. Y sin duda, como mencionaron anteriormente también, se generaron diálogos de saberes, de conocimiento, de distintas disciplinas, pero también del conocimiento de la población y en particular de los trabajadores. Hubo un diálogo muy especial con los trabajadores de la salud, que eran un colectivo que estaba sin duda expuesto en primera línea y que tenía que dar respuesta también a las necesidades en el país. Y ahí también se trabajó desde las distintas dimensiones, ¿no? Biopsicosocial. Las teleclínicas que participamos y que yo diría participamos más en teleclínicas no dirigidas por nosotros y fueron muy enriquecedoras, y en las que participamos específicamente creo que hubo la participación de las otras disciplinas con una mirada en generar promoción de la salud en el trabajo, desde la lógica de empoderar al propio trabajador, en este caso trabajador de la salud, en cuanto al conocimiento de los riesgos y los mecanismos para la prevención y cuidado de su salud. Ese empoderamiento pasa en parte por reconocer el riesgo, conocer el riesgo y trabajar sobre soluciones que no eran mágicas ni tampoco eran exclusivamente del espacio, diría, académico, sino que eran soluciones que surgían del diálogo y del conocimiento también del propio trabajador sobre las condiciones con que realiza la tarea. Y creo que eso fue de lo más enriquecedor de la lógica del programa. En las teleclínicas específicas que conducimos como departamento, hubo una especial preocupación por trabajar sobre técnicas que permitan el monitoreo permanente, la vigilancia de las condiciones de trabajo como forma justamente de generar un monitoreo con la participación del propio trabajador en el cuidado de su salud y del colectivo al cual integra ese trabajador. Esto es una lógica también que trata de romper con aquello de que se pone un cartel de seguridad, se pone un tapaboca, pero si no hay una implicación propiamente por parte del colectivo de trabajadores, difícil se logren aquellas acciones de prevención como tal. Y el otro componente que lo va a extender, lo va a explicitar mejor Nurita Stolova, es algunos productos, porque pensamos que esto va más allá de la pandemia, así el mismo título lo decía, y va más allá del colectivo de trabajadores de la salud, como comentábamos. Entonces, el proyecto ha permitido también lograr productos que tienen de alguna manera una continuidad más allá del proyecto, que son básicamente dos materiales que están acá
en forma presencial. Ahí va. Física. Bueno, como decía el profesor, surgieron estos dos materiales. El primer material que surge es a partir de la necesidad de que si nosotros conocemos cómo son nuestras condiciones de trabajo, vamos a tener otro impacto en la mejora de esas condiciones. Porque si viene el empleador o la jefatura a decirme cómo trabajo, pero si yo no tomo conciencia, no me implico en este saber hacer, o también me instruyo a la propia jefatura cómo entiendo de que son esas condiciones más adecuadas en mi práctica, esto no se termina de realizar en las mejores condiciones. Y bueno, en general nuestra mirada es una mirada participativa, con la implicancia del propio involucrado, y fue en ese marco y en ese logro de darle un instrumento que puedan analizar sus propias condiciones de trabajo, es que surgió este manual. Es una guía de investigación de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Donde hay listas de chequeo, de análisis, de percepción, con herramientas para observar cómo trabajo y cómo eventualmente poder mejorar en ámbitos de discusión también participativa entre todos los actores involucrados. Y además surgió también la necesidad, con una mirada un tanto más técnica, no tanto una mirada más general, como tiene la guía, sino con una mirada más técnica, el manual con conceptos básicos de salud en el trabajo, profundizando de alguna manera cada uno de estos aspectos que fue volcado en esta guía, o sea que son materiales complementarios. Están también disponibles en formato virtual. Hay también una presentación, un video que explica la aplicación de esta guía, y como decíamos, esto, y decía el profesor, y lo decíamos todo, esto va más allá de esta situación puntual, sino que tengamos también herramientas a largo plazo de vernos como trabajadores y mejorar todas nuestras condiciones de trabajo, todos los trabajadores en general, ¿no? Así que parte de los productos fueron eso, y muy enriquecedor para todos, porque el proyecto también permitió aunar miradas y fortalecernos. Fue el que nos centró a todos y nos dio un punto de encuentro, y eso estamos muy agradecidos por el apoyo de todos los implicados. Muchas gracias. Gracias, Nuriti y Fernando. Y le damos ahora paso a la cuarta. El orden fue aleatorio, no vayan a pensar. El cuarto departamento involucrado en el proyecto, que es el de Psicología Médica, con el ex profesor titular Juan José Apueto, licenciada Mercedes Viera, licenciada Cecilia Durán, integrantes del departamento, y nos van a contar... No, esos ejemplares tienen dueño y se llama el señor decano, que está allí sentado. Pero bueno, adelante Cecilia, Mercedes, Juan, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Venimos con muchos papeles, pero no los vamos a leer, no se preocupen. Es simplemente que necesitamos ciertas seguridades. Bueno, muchísimas gracias al embajador y a la Embajada de México por recibirnos y por el apoyo que hemos recibido. A Henry por la invitación y a todo el equipo de ECO. Para nosotros fue una experiencia extraordinaria esta. Destacamos el hecho de haber trabajado interdisciplinariamente con equipos de salud de alta capacitación y sumamente comprometidos con la tarea, de lo cual aprendimos muchísimo. Para nosotros fue un honor trabajar de esta manera, que fue producto justamente de un proyecto que apuntaba a eso. Entonces, uno pensaría que, tal como es la presentación, la salud mental vendría como a la cola de las necesidades más urgentes que van apareciendo durante una pandemia. Pero, sin embargo, esto no fue así. De entrada, los requerimientos fueron inmediatos, quizás precedidos por lo que se venía viendo en Europa, en países tan cercanos como España, en los cuales el impacto emocional de la pandemia sobre los equipos de salud fue devastador. Afortunadamente, quizás por la forma que nos comportamos como sociedad, se difirió la aparición de la pandemia hasta el año siguiente.
Pero bueno, es así como nos toca jugar. Para poner una metáfora futbolística que nos planteaba el año pasado Eloísa, en psicología médica nosotros jugamos más bien atrás, en el medio campo, ¿no? En la defensa, subimos por las puntas, salvamos el juego, damos profundidad al juego y qué sé yo. Y los que hacen los goles son los que están en la primera línea, obviamente. A veces los zagueros entran en el área, cabecean y meten un gol. Y esperemos que esta vez a Godín no le peguen el palo. Pero a veces nosotros también metemos algún gol cuando subimos al área. Esto fue la experiencia de este tiempo, de estar a la disposición de los compañeros y de las compañeras de los equipos, tratando de apoyarlos en la resolución de problemas que le estaban apareciendo en su práctica, que tenían que ver, ahora Mercedes va a hablar un poco más de cuáles fueron los contenidos, pero que tenían que ver con desafíos que eran para todos, incluyendo el bienestar de los equipos de salud. De alguna manera teníamos que pensar en estas dos miradas, ¿no? En lo que la población está necesitando y en lo que los equipos de salud están necesitando en ese momento. Mercedes. Bien, un poco siguiendo esta línea, teníamos la suerte de que lo veníamos viendo con un cierto delay a todo lo que estaba pasando. Intentábamos estar actualizados como todo y en estos temas también nos costaba mucho y además teníamos que ir acomodando el cuerpo a lo que las otras teleclínicas iban a proponer y nos avisaban con antelación y ahí nos reuníamos nosotros y decíamos, bueno, ¿qué tenemos para aportar o qué podemos aportar en este tema, ¿no? Algunos de los temas ya lo fueron nombrando y bueno, íbamos intercambiando y íbamos como muy rápidamente intentando estar actualizados en los temas que nos iban proponiendo. Lo que decían algunos de los temas era el equipo de salud y el impacto emocional en el equipo, pero también las características de los pacientes y de la población, cómo se estaba afectando, viviendo la situación. Entonces abordamos aspectos de comunicación con el paciente crítico y su familia, que fue muy importante. La comunicación telefónica de las malas noticias fue todo un desafío. Los duelos reiterados del paciente y también de los integrantes del equipo de salud, que eso fue tal vez de lo más difícil. Buscamos ayudar a comprender comportamientos que tenían que ver con la adhesión a las medidas y todo esto cuando se hizo las vacunas, pero también las de protección, el aislamiento, la vacunación y ayudar a entender los cambios en la percepción de riesgo de las personas. Esto también, el saber cómo vivenciaban, nosotros usamos el concepto de locus de control interno o externo, esto en la pandemia quedó muy evidenciado, cuánto algunos creían que sus acciones los iban a proteger o cuántos creían que era absolutamente aleatorio y nada de lo que hicieran los iba a proteger. Y bueno, creo que dejo por acá. Le doy paso a Cecilia. Bueno. ¿Yo o tú? Bueno, gracias. En realidad para mí estos papelitos ahora son oro, porque bueno, esto fue como un poco, digamos, la presentación de hoy bastante improvisado, más allá del trabajo que tuvimos a lo largo de todo el proyecto, que fue bastante arduo, porque bueno, queríamos realmente ser un aporte que atravesábamos todas las situaciones que se iban viviendo de acuerdo a las cátedras que nos invitaban, y como bien explicaban Juan y Mercedes, intentamos trabajar, estar, digamos, actualizados y estar a la altura de lo que se nos solicitaba. Y bueno, y por último, fue el resultado de un material multimedia, que no sé si está siendo en este momento proyectado. No, aparentemente no. Este material se relacionó, tuvo que ver con el impacto que los equipos de salud venían teniendo y que era una gran demanda que estábamos recibiendo en el departamento. Y bueno, tenía que ver con la posibilidad de trabajar o sensibilizar a los equipos para que tengan como una pronta respuesta o una pronta videoayuda precoz
y no esperar hasta sentirse muy mal emocionalmente, desbordados, con despersonalización y con síntomas que ustedes ya saben de lo que es el estrés postraumático o el síndrome de burnout. Y se generó justamente este video para trabajar esta situación. Julián Suárez es un médico de 58 años. Últimamente se lo ve irritable y ansioso. Aumentó el consumo de alcohol y comenzó a tomar sedantes para poder dormir. ¿Qué pasa por la mente de Julián en estos días? Recuerda una y otra vez situaciones con pacientes que le preocupan, incluso cuando está distraído con otras cosas. Por las mañanas llega al trabajo ya muy cansado. Por momentos no le encuentra sentido a su profesión, se siente frustrado y a veces enojado con sus superiores y con las exigencias del sistema asistencial. Piensa de vez en cuando en pedir una licencia o certificación, pero enseguida se siente culpable ante la idea de abandonar a sus compañeros y a los pacientes en este momento. Además, se le ocurre que si hace una pausa quizás no tenga fuerza de voluntad para volver a trabajar. Julián está casado. Sus 2 hijos ya se fueron de casa y viven con sus parejas. Todas sus amistades son del área de la salud y rara vez se encuentra con ellos fuera del ámbito laboral. ¿Saben? Me preocupa el doctor Suárez. Cambió mucho en el último tiempo y es como que ya no es el mismo de siempre. Sí, tenés razón, Pablo. Yo también lo noto demacrado. Se ve que no descansa bien. Es como si estuviera deprimido. El otro día me comentó que no puede dejar de pensar en los pacientes, que no se los puede sacar de la cabeza. Es como si le vinieran imágenes de ellos todo el tiempo. Creo que lo afectó mucho el caso de aquella familia con niños pequeños que perdieron a sus abuelos con diferencia de pocos días. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, claro. Puede tener problemas de estrés. Ahora hay muchos casos de burnout y estrés postraumático. A mí me pasa. Hay momentos que no veo la hora de jubilarme. Bueno, te digo que yo tampoco estoy mejor. A veces pienso, si me voy de licencia, no vuelvo más. Me acuerdo que el otro día, al pasar, escuché a Suárez hablando con el doctor Reyes y le decía que no sabía si la medicina era para él o tendría que haberse dedicado a otra cosa. La verdad, me preocupó mucho ese comentario. Le propuse que fuera a hablar con la doctora López, la de psiquiatría. Pero ya saben cómo son los doctores con esa cosa. No quieren saber nada de consultas con salud mental. La verdad es que yo no sé cómo ayudarlo, cómo hablar con él. Vieron que a los médicos nos pasa, que nos alejamos de los amigos y no queremos preocupar a la familia. Pero vos, Mariana, que sos psicóloga, ¿no podrías? Sí, por supuesto. Pero a mí no me conoce tanto como a ustedes. Podríamos hablar con él los 3, no sé, un día que esté de guardia, que sea algo más natural para él. Probablemente sea más efectivo. Sí, me parece bárbaro, pero ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a Julián? Que comparta sus vivencias con su pareja y sus hijos grandes, que lo vamos a apoyar para buscar ayuda profesional en una consulta formal, que no se automedique ni haga consultas de pasillo, que muy probablemente le van a indicar licencia médica y eso no tiene por qué vivirlo con vergüenza o culpa, que sepa que también es posible que le indiquen medicamentos para disminuir el malestar emocional, que no está solo. Esta situación puede modificarse y él puede recuperar la esperanza, el sentido de su vocación y el valor de su trabajo. Que se informe sobre programas de asesoramiento en salud mental para médicos, que se tome momentos para buscar fuentes de satisfacción personal, que trate de reencontrarse con las cosas que le daban satisfacción y que le resultaban placenteras, que evite consumir psicofármacos y alcohol. Julián, qué bueno que nos vemos. Esto tuvo que ver, este proyecto final tuvo que ver justamente con lo que estaba sucediendo con muchas de las personas que estaban
al frente de esta enfermedad, de este virus, que era todo el personal de la salud. Como vieron, había gran preocupación por el médico, pero a su vez a todos les estaba pasando como lo mismo, y cómo el grupo y el equipo contiene y es un factor protector para el abordaje de estas situaciones. Porque la tendencia, y esto no lo digo yo, esto se ve en muchos materiales, la tendencia siempre es postergarse y priorizar la atención hacia los demás y postergarse uno. Y este proyecto, bueno, lo que muestra es tratar de sensibilizar a todos los equipos de salud para que tengan esa consulta precoz y ese tratamiento cuando se vienen sintiendo cansados, agotados, no solo físicamente, sino emocionalmente, que era lo que le estaba pasando al doctor Julián. Bueno, en fin, no sé si quieren decir, Juan, me parece que sí. Simplemente decir que estos videos se siguen usando, que se usaron en una teleclínica ECO en Ecuador y que mañana se va a usar en la teleclínica de bienestar de los equipos de salud, con la cual cerramos el año, paso la propaganda, a las 19 horas. Y esto que voy a decir, esto no estaba escrito, y fueron cosas que me fueron surgiendo cuando los escuchaba. ¿Qué nos dejó la pandemia? Hay grupos vulnerables que quizás no fueron atendidos suficientemente en la primera etapa, y estaba pensando en la tercera edad, en la vejez. Realmente la experiencia clínica que está teniendo ahora es que las personas de la tercera edad tuvieron un impacto enorme y que están varios escalones por debajo de lo que era el funcionamiento antes de la pandemia, y no explicados por la progresión de la edad, sino por el impacto que tuvo en ellos. La población pediátrica y los adolescentes, que también hay que atender porque realmente fue un impacto muy grande. Quizás los que estaban viviendo alguna crisis, ¿no? Los que entraban al jardín y no pudieron, a la escuela, al liceo, a la facultad, todos esos que en su primer año es clave, que fueron tremendamente afectados. Quizás los de la zona intermedia menos. Y en cuanto al personal de salud, hay un grupo especialmente vulnerable, que es el que tiene entre 50 y 60 años, que estamos viendo con niveles de sufrimiento muy grandes, acá y en todo el mundo. Son los que abandonan la profesión porque están lejos de la jubilación, pero se sienten que hay algo que les dejó como secuela. Así que creo que tenemos trabajo para bastante a propósito de lo que nos ha dejado esta terrible pandemia. Muchas gracias a todos. Entonces, muchas gracias entonces a todos quienes participaron hasta ahora. Propongo hacer un breve intercambio entre todos nosotros. Yo voy a empezar con un mínimo comentario. Primero, agradecerle al diseñador y a la correctora del libro, que hicieron un maravilloso trabajo, que nos acompañan allá. Muchísimas gracias, muchachos, y también por venir hoy. Y bueno, voy a hacer un breve comentario general, ¿verdad? Creo que hoy vimos acá, en este rato que llevamos conversando, los beneficios enormes de lo que ya se ha hablado acá, del trabajo en equipo, la posibilidad de trabajo interdisciplinario, las herramientas que nos aporta la Universidad de la República. No quiero decir que son únicas porque no me gusta el monopolio de nada, y creo que no es bueno el monopolio de nada. Pero creo que sí, la Universidad de la República está más pronta, en mejores condiciones que nadie, y así lo demostró. Y si empezáramos a revisar todo lo que aportó la Universidad de la República desde el día 1 de la pandemia, empezando por los test y terminando con esto, pasando por una infinidad de otros aportes, creo que hoy podemos valorarlo como algo muy positivo. Y bueno, y hoy participaron varias cátedras y varios compañeros de varias cátedras, y eso, amigo decano Miguel, creo que es un elemento de satisfacción para nuestra Facultad de Medicina. Me gustaría, sí, antes de darle la palabra a José Fernández, nuestro querido amigo, profesor de Sociología, que casi del día 1 está incorporado a ECO, haciendo algo que a veces no le damos tanta importancia, pero que es fundamental, y sobre todo cuando estamos hablando en esta casa de la Embajada de México y cuando hablamos de los planes de cooperación internacional, tan importante que es presentar la evaluación de los proyectos. ¿Quién tiene ganas de acompañar con algunos comentarios de cualquiera de los temas que hablaron, de los equipos de las cátedras o del público? No, nosotros realmente
Fue realmente muy, muy grato poder trabajar en conjunto. Creo que una de las cosas que más valoramos y que mucho comentamos a lo largo de este tiempo fue lo maravilloso que fue poder interactuar y poder construir una cantidad de aspectos que tenían que ver con la respuesta y también con cómo nos acontecían las cosas desde los equipos de salud, a lo largo de las diferentes etapas que tuvo la pandemia, de poder entender e incorporar otras visiones en lo que es el quehacer y el trabajo en el contexto de la pandemia. Algunas veces realmente que fueron descubrimientos maravillosos porque nos permitieron entender mucho mejor otras realidades y creemos que responder mejor e inclusive poder armar pautas de manejo, porque es verdad que la universidad jugó un rol muy importante en lo que tiene que ver con la pandemia en nuestro país y la respuesta que se dio a la pandemia en nuestro país, y creemos que lo sigue jugando. Y en ese marco, más allá de lo que fue particularmente el trabajo en las teleclínicas, pero creo que además eso se extendió a todo el quehacer, de armar las pautas hasta el trabajo cotidiano y hasta la respuesta en los ámbitos educativos y asistenciales. Y nos parece que realmente fue mucho más de lo que pensamos en un momento que iba a poder ser el proyecto, por lo menos desde la visión que tenemos del servicio, y particularmente incluso el trabajo que se hizo inicialmente de cómo encarar, de qué aspectos, de qué impactos íbamos a poder tener, creemos que fue muy importante también en ese sentido. Así que les estamos muy agradecidos a todos los colegas que trabajaron con nosotros y a todas las personas que organizaron, porque la verdad creemos que fue un trabajo magnífico. Gracias. Creo que podríamos ya planificar una nueva temática de ECO, que es repercusiones en las edades extremas de la vida, repercusiones del COVID en las edades extremas de la vida. Me decís que sí con la cabeza, pero si realmente te gusta lo empezamos a pensar. Y bueno, tenemos acá al embajador, al representante de Cancillería. Lamentablemente Mariano Berro ya se fue, pero ya vamos a empezar a pensar en algo y ir a conversar con todos ustedes a ver si podemos seguir adelante con esto. No, ahora sí queríamos resumir los resultados en el estudio que realizó José. José es profesor agregado de metodología de la investigación en la Facultad de Información y Comunicación, en mi facultad, y es parte del equipo ECO desde los primeros tiempos, y tiene a cargo la evaluación de todos estos proyectos, el monitoreo, y nos va a resumir ahora cuáles fueron esos resultados muy brevemente, porque su documento es bastante extenso y minucioso. Pero quería agregar algo en relación a lo que preguntaba el embajador, que tiene que ver con la diseminación de estos productos, con el impacto que han tenido. Al inicio del proyecto, a diferencia del que ejecutamos en 2016 y 2018 con el Ministerio de Salud de México en aquel momento sobre cuidados paliativos, esta vez por la situación de pandemia, el fondo, según nos comunicaron en AUSI, en la agencia uruguaya, se resolvió ejecutar de manera independiente en los dos países, porque no era viable en ese momento, en plena inicio de la pandemia, trabajar de forma coordinada, haciendo eventos o intercambios entre los dos países. Era absolutamente inviable. Entonces el fondo se ejecutó por esta vez de forma independiente en los dos países, y Uruguay trabajó solo para Uruguay. Eso no quiere decir que no hayamos tenido ningún contacto con nuestro hermano país de México, sino que al contrario, sí mantuvimos a través de AUSI un contacto con los referentes en Amexid. Fuimos manteniendo informados del diseño, el desarrollo del proyecto, y acordamos en una instancia, cuando llegara este día, que es tener todos los productos combinados, el informe combinado, ahora que estamos en otro momento, poder realizar un intercambio más profundo y poder volcar estos productos también a los especialistas, a los equipos de salud de México y viceversa, conocer qué fue lo que hizo México con el fondo en este mismo periodo. Eso fue lo que acordamos, y esperamos que eso fructifique y poder concretarlo con el apoyo aquí del equipo de AUSI en poco tiempo. Y bueno, ahora dejo paso a José para que les cuente en forma resumida.
Bien, bueno, encantado de estar acá. A los colegas que trabajan en ECO, a la mayoría los conozco personalmente. Quería saludar al señor embajador y agradecerle por poder estar en territorio mexicano, y es un placer. Yo formé parte del primer equipo que fue a México para la formación de cuidados paliativos, y fue una experiencia que para mí fue inolvidable. O sea, en aquel momento trabajamos con representantes de todos los estados mexicanos en la Ciudad de México, y en mi caso en especial, que soy responsable de evaluación y monitoreo, hice un taller de 3 días con los representantes políticos que vinieron de cada estado. Y más allá de que volaban los techos, y fue la discusión más difícil de mi vida para coordinar, porque se discutía el problema de los opiáceos y cómo llegaban los opiáceos a México y cómo circulaban internamente dentro de México, y el dolor que eso le causaba a la población. Y no me olvido más lo que nos planteó en aquel momento el secretario de Salud. Nos dijo: el principal problema que tenemos es que los mexicanos están muriendo con dolor. Y vimos la experiencia de médicos mexicanos de todo el territorio, y realmente creo que a todos los que fuimos nos marcó a fondo. Eso fortaleció mucho la idea de cooperación sur-sur y de la importancia que tiene el trabajar por la salud en América Latina y no solo en Uruguay, ¿no? Creo que más allá de lo virtual, esas experiencias cara a cara, trabajando juntos, son extremadamente relevantes. Pero bien, les voy a presentar los resultados. Hay una presentación, pero seguramente van a ver poco. Pero les voy a contar un poco de qué se trata esto. ECO está montado en todo el mundo, digo, es un programa global. Está montado sobre un sistema de información y monitoreo. O sea, es un tipo de emprendimiento muy ajustado a la modernidad contemporánea. O sea, todo cambia rápido, y ECO aprende de lo que hace. Para aprender de lo que hace hay que ser consciente de lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo, en el caso de ECO, se realiza en forma prácticamente viral, como todo lo que se da en las redes. O sea, esa viralidad implica que ECO está cambiando permanentemente y se está ajustando a la realidad permanentemente. Y lo que hacemos desde ECO es monitorear todo eso, monitorear todo ese proceso y trabajar en función a lo que aprendemos y a lo que se aprende en forma permanente en las teleclínicas. Sea acá, en el caso de Uruguay, que trabaja con varios países de Latinoamérica, también lo que se aprende en Latinoamérica. Y esto, en algunos casos, hacemos intercambios con ECO Estados Unidos, que por otra parte es un poco la cabeza a nivel global del movimiento, porque es donde se creó. Hoy ECO, más allá de una serie de proyectos y redes, es un movimiento a nivel mundial que lo que busca es mejorar las condiciones de vida y democratizar el acceso no solo a la salud, porque ECO también trabaja en educación, también trabaja en condiciones de género y está trabajando en muy diversas temáticas. Porque en última instancia ECO es una metodología de construcción colectiva de conocimiento. O sea, es básicamente eso. Ya se dijo acá, pero cuando comenzó la pandemia, lo primero que hicimos fue hacer una especie de balance para ver, bueno, qué herramientas teníamos, qué capacidades teníamos, cómo podíamos colaborar. Y de alguna forma teníamos 11 teleclínicas funcionando con personal de salud de primer nivel, capacitado para manejar esa herramienta. Y de alguna forma había espacios dentro de la Universidad de la República especializados en la temática. Entonces fue articulando en base a algo que ya se sabía usar. O sea, no hubo curva de aprendizaje para reaccionar inmediatamente. Eso pasó acá, pasó en Estados Unidos, pasó en los ECOs más desarrollados. Y surgió como un reflejo, espontáneamente. O sea, no es que hubo grandes elaboraciones o que hubiera un plan de contingencia. Apareció la pandemia, apareció ECO actuando inmediatamente. En este caso específico,
ya se había implementado un proyecto anterior de respuesta inmediata a la situación de emergencia, y en este caso se trataba de actuar sobre una segunda fase de este problema, que era lo que se llamaba la nueva normalidad. En este caso se trabajó con las cátedras y departamentos que en principio iban a trabajar en conjunto, se definieron una serie de temas a priorizar: adhesión a los protocolos de salud y seguridad en el ámbito laboral y comunitario, diagnósticos diferenciales, énfasis en la atención centrada en personas y no en COVID-19. Esto ya era un problema bastante claro y central. El estado de salud mental en la nueva normalidad era un tema que también era clave. Las situaciones de vulnerabilidad. Bueno, ¿qué pasaba en las situaciones de extrema vulnerabilidad? No solo por edad, sino vulnerabilidad social, ¿no? Grupos dentro de la población que ya de hecho eran vulnerables ante la pandemia. Y otro tema clave era la teleconsulta en el sistema de salud. Era algo que se empezó a hacer obligatoriamente, pero que no tenía experiencia previa, se aprendió en la marcha. Y por último, un tema enorme, el manejo del riesgo. De todo esto ya se hablaba acá. Lo que hizo ECO fue, a partir de esta temática, se generó un diagnóstico tratando de ver si estos temas eran los que realmente tenían impacto y ver qué perfil tenían que tener estos temas. Estos son un poco el resumen de los resultados. Bueno, el modelo ECO se modificó para dar respuesta a una situación de emergencia sanitaria. Lo que hizo ECO en la emergencia sanitaria fue diferente a lo que hace ECO normalmente con patologías específicas o con condiciones de salud, que se genera un grupo pequeño de profesionales, se crea una comunidad de aprendizaje, trabajan periódicamente, ven casos, analizan casos, hacen un seguimiento del caso, del diagnóstico, del tratamiento. En este caso, no. En este caso se llegaba con mucha información, actualización y contención desde el punto de vista psicológico de los equipos en territorio. En este caso también fue un esfuerzo interdisciplinario y eso fue una construcción nueva, porque ECO normalmente no era interdisciplinario. O sea, era bastante difícil generar este tipo de proceso con teleclínicas de larga duración y comunidades de aprendizaje cruzando disciplinas. No hay tanta práctica en la práctica médica y en la práctica de salud de trabajar en forma interdisciplinaria a nivel de primer nivel de atención, por ejemplo, o en diferentes niveles. Esto que se implementó acá fue todo un aprendizaje, inclusive porque el mayor valor para muchas de las cátedras o departamentos fue el participar en teleclínicas de otros departamentos, en donde no eran ellos los que organizaban la teleclínica, pero eran los que podían hacer el aporte a esa teleclínica. Todos estos fueron aprendizajes que fueron fortaleciendo esto como herramienta. Bueno, se validaron los temas, se terminó trabajando con esos temas, pero se perfiló esos temas porque se tuvieron reuniones con grupos de profesionales, con sindicatos, con organizaciones sociales y se aclaró bastante más el nivel de problemática que veían desde los lugares de trabajo. La intervención fue lógica y fue realista, o sea, se pudo realizar en los tiempos previstos, se pudo hacer mucho más de lo que se quería, o sea, no hubieron actividades que fueran irrealizables, al contrario, se iban generando nuevas actividades y se podían hacer. O sea, eso también es un aprendizaje interesante porque muchos proyectos a veces estamos acostumbrados a que no se ejecuten, esto se ejecutó, se sobre ejecutó. En realidad,
Hubo una cobertura total de la demanda temática, se cubrieron todos los temas y todos los grupos a los que se quería llegar, y de hecho se llegaron a hacer 29 actividades virtuales, muchas de ellas teleclínicas, pero otro tipo de actividades también. Se validó el planteo metodológico desarrollado y se registraron cambios relevantes en la capacitación y práctica de los participantes, tanto de los equipos de salud que participaron, que esto lo dirán ustedes, pero creo que ya lo dijeron, que no salieron igual a la forma en que entraron de este proceso, o sea, todo el mundo salió con algo más, con algo agregado, pero también yo estuve entrevistando a personas que han participado, y realmente han sentido que, bueno, que fue un antes y un después y que realmente un buen aprovechamiento de esto, ¿no? Por último, este modelo no llega a crear comunidades de aprendizaje en sí, o sea, después de ejecutar esto, o sea, es muy difícil que, para crear una comunidad de aprendizaje, hay que tener continuidad, o sea, y tener continuidad por lo menos por un año de los mismos equipos para que vayan generando una red. Puede llegar a crearlos, esto tiene mucho de respuesta a la emergencia, pero con mayor profundidad en esta segunda fase. Esto puede crear comunidades de aprendizaje, es un modelo que es una variante del modelo original, el modelo original se sigue implementando, pero parece que es una alternativa interesante. Por último, esto no lo van a ver, pero es la gráfica de visualizaciones en YouTube y presenciales, y esto sí capaz que queda más claro. Estos son 2 años de audiencia del canal de ECO, y este pico, estos 3 picos acá corresponden a la ejecución del proyecto AUSI. Este pico más alto es en julio de 2021. Hay cierta correlación entre picos de pandemia y picos de visualización, y bueno, y eso es razonable porque de alguna forma esto es un recurso que está disponible, que es inmediato y de libre acceso. Un último comentario, porque acá se habló de cooperación sur-sur y de la importancia que tiene para Uruguay y para América Latina este tipo de emprendimientos. Ahora estamos haciendo la evaluación institucional del proyecto y valorando las capacidades que tiene para crecer en cuanto a sostenibilidad y crecer institucionalmente. En ese contexto he tenido múltiples entrevistas y en un diálogo hace un mes aproximadamente con Sanjay Adora, que es el fundador de ECO y un poco ser líder mundial a nivel de ECO, planteaba que la visión que tienen desde Estados Unidos de este proyecto y del caso específico de Uruguay es que sería la herramienta adecuada para liderar un proceso de cambio radical en la salud en América Latina a partir de la generación de conocimiento, y que realmente sería interesante conseguir socios para pensar un emprendimiento que, porque planteaban, ECO Uruguay tiene margen para seguir creciendo, claramente, pero eso es un tema más bien interno de ECO. A nivel de Latinoamérica y el Caribe estamos con serios problemas en cuanto a la democratización del acceso a la salud. Y de alguna forma, ECO como movimiento a nivel mundial quiere apoyar la cooperación sur-sur, pero por otra parte le interesa muchísimo un cambio radical en la salud en América Latina y el Caribe. Y creo que como habitantes de este continente es un compromiso de todos nosotros. No solo resolver los problemas en Uruguay,
que bueno, es en lo que estamos, sino en trabajar con otras situaciones. De hecho, lo estamos haciendo. O sea, es importante, me parece, tener en cuenta que este tipo de herramientas llegó para quedarse, que estas herramientas pueden ser usadas también en la educación, pueden ser usadas en otras instancias en donde se necesite promover conocimiento y promover el protagonismo a nivel de las comunidades y cambiar la realidad, básicamente. Eso es un poco el resultado del proceso que estamos haciendo, y están los materiales a disposición, porque también una de las cosas que tiene ECO es que es absolutamente transparente en lo que hace. Bien, les agradezco que hayan participado, y los comentarios que quieran hacer o preguntas, estamos disponibles. Vamos a ir cerrando. Me temo que el rector iba a llegar a saludarnos, pero nos retuvo otro compromiso. Sí, cómo no. Sí, bueno, antes de ir al cierre, yo quería, primero de todos, decir que hemos recibido un mensaje muy breve de WhatsApp del creador de ECO, del Dr. Sanjeev Arora, que dice: Dear Henry, this is amazing, congratulations, we have so much to learn from you, warm regards, Sanjeev. Eso para ustedes y para todo el equipo de ECO. Y aprovecho a decir, hablando del equipo de ECO, y te voy a pedir, Elisa, después que tú lo amplíes el concepto, que si ECO llegó a 8 años en este momento con tanta salud y con tanto por detrás y mucho más por delante, gracias a un equipo maravilloso. Ustedes vieron la foto ahí. Somos solo 15 que trabajamos part-time, pero en realidad trabajan con el corazón, con el alma, con un compromiso que es único y que mucho más que si lo hicieran full-time. ECO es como es gracias a todos ustedes, así que yo como director me siento muy feliz, muy orgulloso de que tengan ese espíritu y que nos permitan seguir soñando en el futuro para estos objetivos que, como decían las compañeras, nada menos que democratizar el acceso a la atención en los lugares menos privilegiados y desmonopolizar los conocimientos. Así que eso para nosotros es muy importante, y quiero aprovechar esta instancia para agradecerles especialmente. Elisa, ahora sí te dejo con lo que te... No, solo agradecer quiero subrayar a la parte del equipo interno de ECO, que suele ser más invisible y no está en las presentaciones, y hace un duro trabajo para que todos estos productos salgan adelante. Allá está Carlos, Hugo, Nicolás, que es nuestro contador. Manejar la plata puede ser muy estresante, él lo sabe bien, así que muchas gracias, Nicolás. Bien, esa hora lo tiene que atender. Y allá está Alejandro, muy humilde, allá sentado en el fondo, pero es el diseñador de ECO y el que hizo estos productos también. Y al lado Lucía, que es nuestra correctora oficialmente a partir de este proyecto de los productos de ECO. Y bueno, el resto del equipo que ahora, bueno, Analía que anda por ahí, Carla, muchas gracias a todo el equipo interno de ECO, que la verdad excedió todo lo que se le pedía con mucho cariño además. Así que nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo y bueno, nos seguimos encontrando en las próximas celebraciones.